Bueno, pues primero de todo darle las gracias a todos por venir, también a Pinto Science por contar conmigo para la charla. Y pues bueno, pues ya con la presentación no hace falta hablar mucho más, pero yo al final pues vamos a hablar de isótopos y elegí este título, Rebelión isotópica en la granja, porque a lo mejor hablar de isótopo básico ahora a las 8 de la tarde, un lunes, encima está lloviendo, un poco aburrido. Entonces dije, bueno, pues vamos a relacionarlo un poco con algo que esté bien, y se me ocurrió relacionarlo con el libro de Orwell, que no sé si lo conocéis, pero es el de Rebelión en la granja, en el que se hace, por así decir, como una sátira de lo que sería la Revolución Rusa de 1917, basándose en una granja. Pues bueno, pues para que nos pongamos en situación, para la gente que haya visto la película o para la que no, para la gente que se haya leído el libro, para que no, donde se desarrolla es en una granja, donde está el granjero y los animales. Pues bueno, pues en un momento dado el granjero una noche se pasa de beber y entonces se desmaya y lo que sería el cerdo más importante de la granja, llamado el viejo mayor, pues toma las riendas de la granja. Y entonces ocurre esa rebelión. ¿Qué pasa? Que el viejo mayor al poco tiempo se muere y entonces se queda a cargo de la granja la élite. Esta élite está formada por 3 cerdos, que serían Bola de Nieve, Squaler y Napoleón, que en el libro son los protagonistas, pero nos van a servir un poco para situar todo el tema de los isótopos, que iremos hilándolo para que ahora parece un poco extraño. Pues bueno, pues estos 3 cerdos, además del viejo mayor, en el momento en el que se hacen cargo, entre comillas, de la granja, pues desarrollan lo que serían los 7 mandamientos para que la granja funcionase bien. Y son los 7 mandamientos los que nos van a ayudar a explicar cómo funcionan los isótopos en la granja. El primero sería: todo lo que ande sobre 2 piernas es enemigo. El segundo: todo lo que ande sobre 4 piernas o tenga alas es amigo. El tercero: ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Y ningún animal matará a otro animal. Y finalmente, todos los animales son iguales. Esto van a ir cambiando conforme pasa el libro. Si queréis os lo podéis leer, que está bastante bien. Es una novela bastante pequeñita. Pero yo al final me he leído principalmente resúmenes. No voy a mentir. Pero está bastante bien y van desarrollándose conforme va pasando como al final se basa en esa Revolución Rusa, conforme va pasando el libro, pues van pasando todas esas fases de la Revolución Rusa y todos estos mandamientos van cambiando para que se beneficien pues la élite. Pues bueno, pues ya tenemos un poco en situación todo el libro de Orwell y ahora vamos a empezar hablando sobre qué es un isótopo. Pues bueno, pues para empezar a hablar sobre los isótopos tenemos que irnos hacia lo que sería la tabla periódica de los elementos, para empezar desde el principio, que esta tabla periódica, diseñada por Mendeleev, se organiza, por así decir, en base al número atómico. Esta tabla periódica, nosotros, algunos nos ha perseguido hasta hace bien poco, algunos se lo habrán dejado en la ESO, pero es muy importante esta tabla para poder entender todo eso. Y como he dicho, se basan en función del número atómico, y para explicar un isótopo el más fácil sería el carbono. Los isótopos del carbono se componen principalmente, el carbono 12, que es el que todos conocemos y el que se encuentra en la tabla periódica, tiene 6 protones y 6 neutrones, la suma son 12, por lo que el puesto 12 que tiene en la tabla periódica, como podemos ver allí. Pues bueno, pues, ¿qué ocurre con los diferentes isótopos? Pues la mayoría de los isótopos, estos isótopos del carbono vienen por la radiación de isótopos de nitrógeno que se encuentran en la atmósfera. De hecho, cuando se bombardea, por así decir, con radiación al isótopo de nitrógeno, va perdiendo, por así decir, esos protones y electrones, se sigue quedando con los neutrones y como resultado nos darían las auroras boreales aquí en el norte de Burgos. Pues bueno, pues aparte de eso, como resultado se encuentra el carbono 14 en el caso de que pierda solo que pierda solo un protón y un electrón. En el caso del 13, que solo se quede con 7 neutrones, y el 12, que se quede con 6 y 6. Nos van a interesar al final los estables, el 12 y el 13. ¿Por qué? Porque el inestable es el que nosotros conocemos como carbono 14, el que utilizamos para hacer las dataciones. Este carbono 14, como es inestable, va decayendo con el tiempo. Entonces, los estables, como no vayan decayendo y se siguen conservando, son los que a nosotros nos interesan estudiar. En este caso, el inestable es para dataciones y todo eso, pero no vamos a entrar en ese tema en esta charla. Pues bueno, pues los isótopos que normalmente se suelen utilizar para hacer estudios en arqueología lo tenemos aquí, sería carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno y estroncio, que se encuentra principalmente el natural, el que se encuentra en la tabla periódica, por así decir,
se encuentra en mucha más abundancia con respecto al isótopo estable secundario, por así decir. En este caso, nosotros en la charla nos vamos a centrar en el carbono, nitrógeno y oxígeno, que tenemos allí la formulación atómica, y es casualidad, pero además está hilado, porque estos tres isótopos no podremos relacionar con esos tres protagonistas que son los que revolucionan la granja, ya que en nuestro caso estos tres isótopos, el carbono, el oxígeno, perdón, y el nitrógeno, son los que van a revolucionar isotópicamente la granja. Bueno, pues ya tenemos los protagonistas, ya sabemos que los isótopos van a ser los protagonistas de la historia, y ahora lo que nos faltaría poner, por así decir, el lugar donde acontece, y sería en la granja. Pero antes de empezar ahí, vamos a hablar un poco pues, sobre cada uno de los isótopos. Empezamos por el carbono. Para hablar sobre el carbono nos vamos a basar en el mandamiento 2, en el que dice que todo lo que ande sobre 4 piernas o tenga alas es amigo. Aquí tenemos que añadir un poco que también las plantas son amigos del isótopo de carbono. Pues bueno, pues principalmente el carbono se encuentra en forma de CO2, por así decir, en la atmósfera, y mediante el proceso de fotosíntesis se va a acumular en las plantas. De manera natural, como hemos visto antes, tenemos mucha más proporción de carbono 12 y un poquito menos de carbono 13, pero al hacer la fotosíntesis sí que se va a acumular un poquito del 13. Y eso es lo que nosotros vamos a ir analizando en el resto de organismos. En función de la vía fotosintética en la que se basa la fotosíntesis de los organismos vegetales, vamos a tener una concentración mayor o menor de ese carbono 13. La vía fotosintética, sin entrar mucho al detalle, serían tres, que se caracterizan por llamarse C3, C4 o CAM. Las diferencias: la C3 ocurre en una célula de mesófilo en un paso, la C4 en 2 células de mesófilo, 2 pasos, y la CAM en una misma célula de mesófilo pero en 2 pasos. Son las diferencias generales, no nos vamos a meter en ruta metabólica ni nada de eso. Pues bueno, como resultado tendríamos diferentes ratios isotópicos en función de cada uno de los tipos de vías fotosintéticas. Aquí tendríamos los valores que podríamos encontrar en cuanto a carbono 13 en cada una de las plantas, diferenciando pues eso, C3, CAM y C4. ¿Cuáles serían las C3? Principalmente el trigo, el tomate. Luego tendríamos la C4, que estaría el maíz y la caña de azúcar. Y en la CAM, pues la piña, la orquídea, los cactus, todo esto. Pues bueno, pues en función de qué tipo de plantas comen los animales, la señal isotópica se pasa a los herbívoros. Y consecuentemente, cuando los carnívoros se comen a los herbívoros, también pasan esa señal isotópica. Por lo que todo lo que ande sobre 4 piernas o tenga alas es amigo, pero también las plantas. Luego pasamos a hablar un poco sobre el oxígeno. Para él vamos a hablar sobre el mandamiento número 5, en el que dicen que ningún animal beberá alcohol, pero sí agua. Y es que a través del agua es por donde se acumula el oxígeno 18 en los seres vivos. Pero antes de eso, decir que el oxígeno depende principalmente de lo que sería el ciclo del agua. Entonces, en todo lo que esté involucrado el ciclo del agua, va a estar involucrado este isótopo de oxígeno. Empezando porque se disuelve en los mares, y ahí empieza el ciclo del agua pues, para todos los que van. Sin embargo, vamos a hablar sobre dos variables fundamentales, aunque hay muchísimas más, en los que se diferencia esta concentración de de oxígeno 18. Un efecto sería el efecto latitudinal, en el que si nos fijamos en el ecuador tendríamos unos valores más positivos de oxígeno 18, pero si nos vamos yendo a los polos, tanto al norte como al sur, vamos teniendo valores mucho menos positivos, más negativos. Por otra parte, el efecto de la temperatura y el clima también afecta. Esto es un esquema muy grande, pero con lo que yo quiero que os quedéis es que cuando tenemos un clima cálido, los valores de oxígeno son más positivos, y cuando tenemos un clima frío, los valores son más negativos. ¿Hasta aquí bien? Pues bueno, pues pasaremos finalmente al último isótopo, al último protagonista, que es el nitrógeno, con el mandamiento: ningún animal matará a otro animal, aunque en el libro ya se lo añaden, a no ser que tenga motivos. Y es que al final este isótopo nos va a hablar sobre la posición en la cadena trófica de cada uno de los animales. Como hemos visto, también el carbono nos habla sobre esa cadena trófica, pero el nitrógeno es más explicativo, por así decir. ¿Cómo se fija el nitrógeno? Pues al igual que ocurre con el carbono, se encuentra en el aire, en el nitrógeno atmosférico, y se fija en los seres vivos a través de unas bacterias y también unos rizomas llamados bacterias fijadoras de nitrógeno.
Estas bacterias fijadoras principalmente se encuentran en las raíces de las leguminosas y entonces lo que hacen es fijar ese nitrógeno que, como hemos dicho, tenemos más abundancia del estable, del natural, del periódico, de la tabla periódica, pero por otra parte también del nitrógeno 15, que sería el isótopo estable. Pues bueno, se acumulan estas plantas se las comen los herbívoros y finalmente los carnívoros. Y nosotros nos comemos a los dos, por lo que somos peores, por así decir, tenemos más valores. Por otra parte, si nosotros ploteamos los valores de nitrógeno en una gráfica, por así decir, podemos diferenciar entre ecosistemas, el ecosistema terrestre y el marino. En el ecosistema marino tenemos valores más positivos de nitrógeno, sin embargo en el terrestre tenemos valores menos positivos. Y además dentro de cada uno de los ecosistemas podemos encontrar esa diferenciación en la cadena trófica. Tendríamos las plantas, en este caso, con un +3, los herbívoros con un +6 y finalmente los carnívoros con un +9. Si ploteamos los valores de nitrógeno con los valores de carbono, ¿qué nos da como resultado? Pues una diferenciación por ecosistemas, en un ecosistema lacustre y fluvial, por otra parte el terrestre y por otra parte el marino, y en cada uno de los ecosistemas pues ese nivel de cadena trófica en el que se encuentra. Pues bueno, pues ya hemos hablado de ellos y ahora pues nos toca eso, hablar sobre el lugar donde se va a desarrollar, entre comillas, la historia. Y es que para ello vamos a utilizar el lema "todo lo que ande sobre dos piernas es enemigo", y es que hace unos 12.000 años en la zona de Mesopotamia, lo que se conoce como el creciente fértil, los humanos nos daría la idea de empezar a domesticar tanto plantas como animales. Eso que sería el principal enemigo para los isótopos, porque de manera natural tendríamos una señal isotópica en los animales que cuando nosotros empezamos a domesticar esa señal iría cambiando. Bueno, pues empezaría esas protogranjas, esas granjas primigenias a desarrollarse en la zona de Mesopotamia, como hemos hablado, y se iría esparciendo por todo el continente europeo en el paso de los siglos. Hay que tener en cuenta que no solo se van transportando, por así decir, no solo se va expandiendo esos animales domesticados, sino que también las plantas domesticadas, que también tienen una señal isotópica diferente que las plantas silvestres. Pues bueno, pues con todo ello vamos a hablar cómo se compone la campaña ganadera, sabiendo ya qué es una granja y de qué tipo de granja estamos hablando. Esta cabaña ganadera se empieza a desarrollar, como hemos dicho, en ese neolítico, pero hay que decir que mucho antes el primer animal que se domestica sería el perro. Pero el perro no lo vamos a meter porque no es un animal productor, por lo menos hasta donde yo sé, y los animales productores serían primero la oveja, la primera que se domesticaría, luego la cabra y finalmente el cerdo y la vaca. Estos animales serían, por así decir, la cabeza sustancial de la cabaña ganadera, a los que luego se añadiría el caballo también como especie ganadera. Pues bueno, pues nosotros hemos elegido en este caso las ovejas y las cabras en nuestro estudio, en este caso yo para la tesis y mucha gente para hacer sus estudios. ¿Y por qué elegimos a los ovicaprinos? Pues los ovicaprinos son un tándem entre la oveja y la cabra que tiene unas características muy peculiares para que nosotros podamos estudiarlo. Para ello nos vamos a basar en el mandamiento de que todos los animales son iguales, aunque unos son más iguales que otros, ya que a nosotros nos van a interesar mucho más estos. ¿Por qué? Primero porque, como acabamos de hablar, la oveja y la cabra serían los primeros animales en domesticarse. Entonces esto haría que, como llevan más tiempo domesticándose, tengamos, por así decir, más registro. Por otra parte, generalmente en los yacimientos arqueológicos tenemos lo que se llama la tríada ganadera, que estaría formada por el cerdo, por la vaca y por los ovicaprinos. Los ovicaprinos además destacan por encima de estas dos cabañas en general, en muchos yacimientos no, pero en muchos más sí. Y en este caso tendríamos los porcentajes de cada una de las cabañas ganaderas en el yacimiento de Portalón de Cueva Mayor, en el que yo excavo y además utilizo el material para la tesis y estamos investigando, por lo que nos va a servir de ejemplo. Si nos fijamos exactamente en lo que sería el neolítico, tendríamos ese 36% de ovicaprinos, o sea, un tercio de todos los animales que salen serían ovejas y cabras, o sea, nosotros elegimos este taxón para que nos venga muy bien. Ya tenemos las dos primeras características y finalmente tenemos un crecimiento conocido de los dientes, que es uno de los materiales, uno de los restos que más información nos va a dar.
Este, por ejemplo, sería un molar 2 inferior, en el que ya se ha muestreado, que eso hablaremos un poquito más adelante cómo se muestrea, pero lo más importante es que nosotros tenemos un crecimiento conocido de estos molares porque sabemos cuándo ocurre este punto de unión entre la corona y la raíz. Este punto de unión se desarrolla a los 12 meses desde que nace la oveja. Y sabemos que empieza a formarse la corona a los 2 meses, por lo que tenemos 10 meses de lapso en toda esta sucesión, por así decir, de crecimiento de la corona. Por esta parte y por el molar 2 inferior podríamos registrar el primer año de vida en el esmalte dental de los ovicaprinos. En este esmalte podemos sacar isótopos de carbono, isótopos de oxígeno, incluso de estroncio, pero en ese no nos vamos a meter hoy porque hemos hablado de los 3 protagonistas. Entonces, con ese carbono y oxígeno podemos saber el primer año de vida. Por otra parte, con el molar 3 podemos registrar desde los 10 meses hasta los 22 meses de formación de corona hasta que empieza a formarse la raíz. Pues bueno, pues si tenemos los 2 molares podríamos saber, por así decir, desde los 2 meses desde que nace la oveja hasta, por así decir, los 2 años de edad de la oveja. ¿Esto qué problema tiene? Que los dientes en la caro oclusal se van desgastando conforme van comiendo las ovejas y se va haciendo el diente, por así decir, más pequeño, desde la caro oclusal hasta lo que sería la raíz. Entonces debemos de saber cuál sería el estado de desgaste para saber cuántos meses o años tiene la oveja, porque no es lo mismo tener el diente completo, que nos diría esos 10 meses, que si el diente está más desgastado, pues esos meses va restando. Entonces ya a lo mejor puede ser estudiar un diente que tiene un lapso de tiempo de 5 meses, entonces no te da tanta información. Pues bueno, pues ya tenemos las características de estos ovicaprinos y vamos a empezar con unos ejemplos arqueológicos para que entendamos un poquito esos datos. Primero vamos a poner un ejemplo basándonos en el mandamiento de ningún animal usará ropa. Sí que es verdad que estamos hablando de animales mamíferos que además tienen pelajes, son homeotermos, entonces van a regular su temperatura, no van a pasar frío, por así decir, en invierno, pero los humanos sí. Entonces nosotros cuando empezamos a tratar con la domesticación nos da una pereza increíble el irnos a la montaña cuando hace frío, cuando está nevada. Pues bueno, pues eso ya pasaba en el Neolítico. Entonces lo que hacían los ganaderos era hacer lo que se llama una transhumancia vertical. Sería un cambio de altitud, cuando hace bueno se irían a la montaña y cuando hace malo nos quedamos en el valle que hace mejor tiempo. Para eso vamos a utilizar este artículo en el que en un yacimiento de Italia, que lo más importante de esta imagen es que veamos que el yacimiento se encuentra justo más o menos a nivel del mar, pero se encuentra rodeado de lo que sería un relieve montañoso. Esto podría ser importante porque así tenemos ese relieve para poder movernos hacia esos sitios en el caso del verano. Pues bueno, pues como hemos visto en las imágenes antes, en esas imágenes de estos dientes, se van sacando muestras con una Dremel en disposición horizontal y vamos sacando esa secuencia para poder estudiar los carbonatos, los isótopos del carbono y del oxígeno en esas muestras. Pues bueno, como resultado en este estudio obtuvieron estas dos gráficas, entre otras muchas, pero he querido destacar estas dos porque en la primera, en el individuo 1, encontraríamos por así decir, una onda perfectamente dibujada, que tendríamos un máximo, un mínimo, pero en la segunda tendríamos, por así decir, pues una línea bastante mala. No tendríamos una curva bien hecha, estaría como muy aplanada, no tendría ningún punto máximo ni mínimo. Y es que si nos fijamos en la de la izquierda, como hemos dicho, en las épocas cálidas tenemos unos valores menos negativos de oxígeno y en las épocas frías tenemos valores más negativos de oxígeno. Por lo que podríamos señalar cuándo ocurrió el verano en ese primer año de la oveja y cuándo ocurrió el invierno en ese primer año. Sin embargo, en el segundo no podemos ahí señalar nada. Entonces dicen los autores que lo que podría haber ocurrido, y lo que ellos sostienen, es que las ovejas en invierno lo que hicieron fue llevárselas a la montaña. Entonces, ¿qué ocurriría? Que la señal isotópica no cambiaría con el paso del tiempo, con el paso de las estaciones, sino que lo que ocurriría es que se llevarían las ovejas a la montaña y entonces la relación isotópica no variaría tanto conforme al verano de verdad.
Bueno, estudiando lo que sería los isótopos de carbono, lo que señalan estos investigadores es que estarían alimentadas estas ovejas y estas cabras principalmente con plantas de fotosíntesis C3, mientras que algunas plantas C4 sí que se podrían utilizar para su alimentación. Seguiríamos al segundo ejemplo, en el que nos basamos en el mandamiento: ningún animal dormirá en una cama, al menos con sábanas. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo del yacimiento del Mirador, que se encuentra en la Sierra de Atapuerca. Y he elegido este ejemplo porque el Mirador en la época neolítica se caracteriza por ser una estabulación de animales. Entonces, claro, pues si vivían ahí, dormían allí, no sabemos si encima, o al lado de los fardos de heno, pero lo que sabemos es que ahí dormían y ahí estaban durante todo el año. Pues uno de los dientes, como hemos hablado antes, vemos una curva perfectamente dibujada en la que podemos señalar tanto el invierno como el verano, pero esto no es lo más importante. Lo más importante de este artículo es que si nosotros seguimos haciendo si modelizamos esa curva, la que ponemos el mínimo y el máximo, si la seguimos modelizando llegaríamos al cero. Ese cero hemos dicho que sería el punto de unión de la corona con la raíz y serían 12 meses justo después de haber nacido. Entonces nos podría decir exactamente la estación en la que nació la oveja. Si hacemos esa modelización y sacamos el cero, lo que podríamos decir es que la mayoría de las ovejas del Mirador, que son las que tenemos ahí en la parte de la derecha, caerían principalmente a finales de invierno. Esto es muy curioso porque estaría muy bien relacionado, y está muy bien relacionado, con que ya en verano las ovejas no tengan que estar raptando y tengan disponibles los pastos del verano para poder pastar. Cosa que no pasaría si nosotros ponemos una oveja a parir, por así decir, en verano y llega el invierno y encima tienes que comer tú y que coma la oveja para que la oveja no se muera. Esto se ha comparado con diferentes muestras actuales que se ha comprobado cuando nacen, cómo va cambiando ese ratio isotópico y demás y todo eso. Pues bueno, pues finalmente ahora vamos a poner un ejemplo que está por así decir, en el horno, que sería un molar de lo que sería el portalón de Cova Mayor. Hemos hablado todo el rato de molares 2. Y en este caso tendríamos tanto la relación de oxígeno como la relación de carbono. Si nos fijamos, al igual que ocurre con el Mirador, pues tendríamos un punto máximo, que este lo podemos relacionar con el periodo de verano. Sin embargo, no recogemos el periodo de invierno. ¿Esto por qué puede ser? Pues seguramente sea porque tenga bastante desgaste el diente y entonces el lapso que tenemos recogido no son 10 meses, a lo mejor son 8. Entonces eso ya nos quita los 2 meses principales del invierno. Pero sí que vemos una tendencia para caer hacia adelante. Pues bueno, pues en base a los valores de carbono podemos decir que también tiene una alimentación C3, es una cosa muy entre comillas evidente, o sea, está muy bien porque al final el Mirador y Portalón seguramente fuesen la misma gente. Y finalmente, si hacemos esa modelización en los valores de lo que sería el punto cero para saber cuándo nació esa oveja, nos caería a finales de la primavera, a finales de invierno, principios de primavera. Entonces esto también tendría mucho sentido porque todavía tendría los pastos tanto del final del verano como los del comienzo del otoño. Pues bueno, pues iremos sacando más cosillas, pero de momento esto es de lo que podemos hablar. Y finalmente, pues bueno, pues darle las gracias a la Universidad de Burgos, al Laboratorio de Evolución Humana, al Laboratorio Isotopic, del que salen todas las muestras, y al Pinto Science otra vez por haberme invitado a la charla, y sobre todo a vosotros por venir, claro.